programa, porque cuando yo lo ejecute acá, yo tengo que ver no este icono por defecto, sino que la imagen que tengo que hacer en cada formulario. Qué relajo que andamos. La imagen la tenemos que diseñar o puede ser una de La imagen, si ustedes la quieren diseñar o algo, es opcional. ¿Sí? Entonces, y la configuración correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Cuando ejecute en primera instancia, que me muestre el mensaje. La persona que no quiera generar ese mensaje es opcional. Yo lo muestro para decir que mi base de datos está conectada con C#. O sea, que no debemos necesariamente ponerle... Si el mensaje box, si ustedes no lo quieren ubicar, no lo ubiquen. Pero yo lo tomo como referencia para decir que si no tengo algún error, si ejecutó de la manera correcta. Entonces por eso coloco ese mensaje. Bueno, la contraseña es obligatoria, el acceso. Entonces ven aquí que en este momento me está trayendo la información que está almacenada. Sí, usuario y contraseña. Que está en la tabla. En este caso, ¿cuál es la tabla? Educando. Esta es la tabla educando que tengo. Esa información ya está almacenada en la tabla. Yo no me acuerdo cómo fue la contraseña. Esa información ya está almacenada en la tabla. Ya está almacenada en la tabla y yo solo la extraigo para el DataGrid. En el DataGrid yo no configuré nada más, no agregué columnas, nada, porque de manera automática me trae toda la información que está contenida o que está almacenada en la tabla. Y luego de ahí necesito que la información que se llene acá sea trasladada a la tabla y después de vuelta al DataGrid. ¿Cómo hago todo ese funcionamiento? Vamos a la parte de programación. Lo primero, en cada uno de los formularios que ustedes están creando, que están diseñando, en cada uno de los formularios, tienen que activar estas dos bibliotecas o estas dos librerías. Con estas nosotros podemos manipular lo que son las bases de datos con sus respectivas tablas y relaciones que están creadas ya en Access. Una pregunta. ¿Lo de la contraseña tiene que ser como información del data o La información de la contraseña. primero nos vamos a registrar. Cuando ustedes ingresan al menú principal, cuando lo activan el sistema, entonces ustedes tienen que pedirle la contraseña al usuario para acceder. Directamente desde el inicio. Desde el inicio. Claro, pero esa contraseña tiene que ser información que viene del data. No, puede ser Tiene que ser información. Cualquier información que ustedes sepan. Pero Recuerden que yo voy a... ¿Ah? Pero si Pero pide... tiene que ser con una tabla de Access. Profe, si No, usted pide aquí yo un pensé que usuario usted decía eso, que primero... Ok, o cualquier cosa. vuelvo acá. Yo lo voy a ejecutar, ¿va? ¿Sí? Pero aquí me aparece lo que es el menú principal directo. Pero yo quiero acá que me pida un usuario y contraseña. Ese es el formulario inicial que me hace. ¿Y usted cómo le vamos a tener que ir para contraseña o qué? Porque yo descargo el archivo. Yo Tiene descargo que el recordar. archivo, yo descargo el archivo y yo puedo hacer, ok, vuelvo acá de nuevo. Vamos acá. No, pero... Déjenme ver si yo tengo uno por acá. Lo he abierto aquí. Contraseña. Parece que la clase Sí, pasada yo había dejado hacer uno de esos. ingresó una contraseña. Y este que lo tengo. Pero esto es para la El tarea. proyecto final. No, pero la tarea no es capital. Ahí está. Yo tengo el sistema. Era uno con... ¿Quién está ahí? Ahí. ¿Qué es lo primero que tengo que dar? Lo que yo tengo, José. 1, 2, 3. Cuando le das ejecutar. Sí, cuando lo ¿Y cómo ejecutar. hacemos para que salga el... Lo
mira, tienes que programarlo en el formulario para que aparezca. Ya hicimos esta información en el primer parcial, hicimos este acceso. No, Sí, Ya lo hicimos, pero ya. ¿Explicas aparte Pues pues? sí, por eso le digo. Ok, acceder, una vez que yo le voy a acceder Pero la acá, clave puede recuperar. ¿sí? Y Y acá. si está incorrecta, no No es lo Si correcta. está si está incorrecta, ahí le va a mostrar el mensaje, porque yo voy a probar esas dos opciones. ¿Cuál? Las dos opciones de aprobar está correcta y O incorrecta. sea que eso No. con feliz cuando. Correcto, si no me cuando equivoco, dice- cuando empezó, de la- que una misma ponía un solo nombre y la contraseña. Y que ahora estaba esa opción, nada más. Estaban las opciones de que ingresaba José y la contraseña 1, 2, 3, 4. Si se cumplían ambos parámetros, entonces que me accediera al menú. ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo cuando creé eso hago ese de contraseña, y como por ejemplo, usuario Nilsa y de contraseña 1, 3. Acá, Entonces eso va a ser como un link que Acá está. me diga si eso se hace o no. acá está. Esto es lo que hicimos el primer parcial. Y eso lo colocaríamos en el mail Y esto aquí tengo. o en cualquier formulario. No, No, eso en es el de. en el menú principal, aquí en el menú principal, en el ROAD por acá, miren, en el ROAD acá, yo creo una instancia, una variable tipo formulario. Y aquí voy a llamar el formulario. Voy a llamar el formulario. Una vez que llame el formulario, yo lo voy a visualizar. Y como es una carpeta que es contenedora, entonces yo creo la línea. Esta línea acceso.mdi parent igual a is, que es que está contenido o que pertenece al formulario padre o al formulario principal o al menú principal que yo tengo. O sea que hay que Entonces, crear. cuando se ejecute, va a ejecutarse en primera instancia esto. Entonces, abre en este momento, abre el formulario cuando está ejecutándose y me va a pedir esta información. Si la información que yo ingrese es la correcta, entonces me va a dar un mensaje de bienvenida y a la vez me lo va a cerrar el formulario porque ya no quiero utilizarlo, porque solo con la información que yo ingrese correctamente, entonces ahí voy a acceder. Si no, ya ustedes ya tienen la opción de lo contrario, entonces reinician las cajas de texto y vuelven a comenzar a ingresar la información. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a ejecutar acá y eso es lo que hace. ¿Va? Acceder y ahí comienza a trabajar con el menú principal. Y eso no tiene que ser en la tarea que se entrega mañana o en el proyecto Al final. proyecto final. Al proyecto final. Ahora vamos acá. Vamos con el que estamos. Mire usted. Lo primero, como les mencionaba, teníamos que activar las bibliotecas. ¿Sí? Las bibliotecas por ahí. Luego de allí, yo creaba unas variables globales. Esa dijo que nos iba a mandar y Fuera. no la mandó. ¿Ah? Esa dijo que nos iba a mandar y no la mandó. Esa línea para que. No. Ustedes iban a subir su programa. Sí, esa línea para nosotros guiarnos. Les voy a compartir. Venga a ver solo, ¿no? ¿Ah?
ustedes dicen, el profesor no duerme, lo manda muy temprano, aquí yo lo programo. Y lo voy a programar que le llegue el 27 a las 14:20. ¿Por qué no lo subo? 7 minutos. No, para que ustedes vean Ah, pero puedes aprobar. que se programa. Ya los 14 son los 4. 14 son las 2 de la tarde. Y ahí me aparece a mí. En 7 minutos nos va a caer. 7 minutos le va a llegar por ahí. Ok, ya está. Ya está tapado. ¿Ah? ¿Qué hora es? ¿Qué era eso? 2 y 3. 14. Digo el reloj. Que era. Ok, cuando no pueden ver un error, se van a la opción de ver, se van a la lista de errores. Acá. Ahí se pueden visualizar. Ok, luego de crear la biblioteca, vengo a realizar el proceso de la creación de las variables globales. Esas variables globales yo las puedo utilizar en cualquier momento de la programación. En cualquier momento, cualquier evento, cualquier función, cualquier ciclo, yo puedo llamar esas variables globales. ¿Por qué? Porque las tengo fuera de cualquier evento. En este momento solo lo tengo del evento público, que es el principal que yo tengo en este momento. Ahora, le digo que voy a crear una instancia que me va a representar una conexión al origen de datos. ¿Cuál va a ser el origen de datos? La base de datos que ustedes tienen creada en Access. Esta palabra conectar la podemos usar en otro formulario igual. Esta palabra conectar es una variable. Es una variable. La variable es opcional. Pero podríamos usar la misma en los otros formularios también. Ustedes pueden usar la variable que ustedes deseen. Pero es que usted dijo que no podía repetirse cuando había. Las variables no van a repetir entre ustedes. Ajá, pero uno puede usar todas. Entre ustedes. Es mucho trabajo y... Entre ustedes. Ahí no se puede ubicar la misma variable. Entonces yo voy a instanciar esa variable. Cuando nosotros estamos a inicio, que instanciamos los formularios, entonces nosotros hablamos de instanciar objetos. Ya en la programación que nosotros estamos trabajando, es la programación orientada a objetos, orientada a eventos o con la interfaz gráfica del usuario, porque ya no utilizamos la programación lineal como a nivel de consola, digamos. Aquí yo tenía una pregunta justamente. Mire, esto de conectar lo que está haciendo es que está conectando la base, está trayendo la información del access al. Solo estoy llamando la base de datos. En este momento solo estoy llamando la base de datos con todos sus elementos que están creados dentro de ella. Tablas, relaciones. Esto es lo que nos conecta. Y esto es lo que lo conecta. Y la sentencia es lo que modifica. La sentencia es la que modifica los registros. Ah, o sea que una que actualiza, digamos, yo cambio algo en access o lo cambio acá, la va a actualizar. Lo va a actualizar en Access. Ajá. O lo va a insertar en Access o lo va a visualizar en Access. Entonces esto va en todos los formularios. En todos los formularios. Entonces yo digo acá, este comando o esta instrucción es la que me hace referencia para poder vincular una base de datos en cualquier lenguaje de programación, ya sea Visual Studio con C# o Visual Studio con .NET por ahí. Yo puedo utilizar esta y luego prosigo con el nombre de la tabla en este caso, la base de datos en este caso. Profe, ese nombre, así como usted trae, es como usted nombró la base de datos. Este es el nombre como nombre de la base de datos. Pero ¿cuál es el criterio para que yo solo coloque el nombre? ¿Qué tengo que hacer? Gracie, ¿qué tengo que hacer para que solo ubique el nombre ahí? Tener cerrada la base de datos. Tengo que tener cerrada la base de datos, pero ¿qué más tengo que hacer? Ubicarla en chart de veloz. Ubicar la carpeta, correcto. Ubicar la base de datos dentro de la carpeta de chart de veloz. ¿A dónde va a ir Celeste? ¿En qué carpeta? ¿En qué carpeta va a ir? ¿En qué carpeta va a ir? Shirley. ¿En qué carpeta? Carpeta de chart de veloz. Nos vamos al proyecto que estamos realizando. Nos vamos a la carpeta
bin, debut, y aquí tiene que estar mi base de datos. Y por ende, solo la llamo con el nombre, porque está dentro de la parte de ejecución de mi proyecto que yo estoy realizando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, creo una variable de sentencia, o una variable tipo comando, que esta me va a capturar todas las sentencias SQL que yo pueda tener durante el proceso de la programación. Esas sentencias que están investigando ahorita de forma teórica ustedes, yo las voy a poder manejar o manipular dentro de esa variable. Entonces por eso la declaro sentencia igual a new OLE command. ¿Por qué? Porque son comandos que yo voy a recibir, son instrucciones que voy a recibir. Una vez creado eso ahí, para no estar repitiendo tanto código, entonces yo creo un evento o un método. Así como creamos lo que son los ciclos para hacer repeticiones o ciclos o condicionales para comparar valores, así puedo crear un método propio para de repente insertar, eliminar, mostrar, actualizar y después solo llamarlo. Ajá, eso quiero preguntar también. El void básicamente como datos es como una acción. Es un evento, que es un método que yo ¿Cómo utilicé. tocar un botón de Es un método. Así cuando ustedes le dan doble clic, Uno en vez de escribir todo el código puede poner mostrar datos y así solo se mostrar datos y solo se va a llamar la información de Eso es súper útil, la verdad. Porque Pero para hay vaciar una puedes vez donde copiar dice las cell materiales. para aquí. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Para si yo quiero mostrar datos más adelante, solo voy a llamar el método, no estar repitiendo estas líneas de código. Visualizar es una variable. Información es una variable. Ok, vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo primero? Declaro el método, luego le doy el nombre del método y aquí le doy los parámetros. Le doy los parámetros. La información que va a recibir. La del data. Ajá. Mostrar datos en el data. Aquí primero es mostrar datos, como voy a utilizar una herramienta. ¿Qué herramienta voy a utilizar? El database, ¿verdad? ¿Y qué voy a recibir? Valores, ¿verdad? Entonces yo tengo una variable acá, que esta me va a capturar toda la información que viene por aquí. ¿Sí? Entonces me escribo una variable. Sí. Ok, ahora ¿qué le digo yo a este? Entonces voy a realizar un conector. Y este conector hago la sentencia SQL y luego llamo la variable de conexión. Y vean cómo es. Instancio, así como he instanciado los formularios, creo esa variable objeto que me va a contener esa sentencia SQL. Esa sentencia SQL más la variable de conexión. Aquí tengo la sentencia select. Con esta instrucción yo le estoy diciendo hasta acá que me muestre todo. Que me muestre todo. ¿Y qué mostrar todo? Todos los registros y campos que tengo dentro de mi base de datos con sus respectivas tablas. Ahora, from, aquí ya soy más específico. From, y le especifico el nombre de la tabla, ya no de la base de datos, sino de la tabla. Si usted tiene una tabla compras, entonces ustedes la tabla que está en Access. Y luego llamo la variable donde se conecta la base de datos, porque estoy haciendo referencia a la base de datos OC3, porque ya la tengo instanciada o ya tengo llamada esa conexión. Luego, en la línea 41, creo una variable de tipo data table, que esa variable me va a almacenar de manera temporal la información de la tabla de Access, de la tabla educando. De igual manera voy a instanciarla primero y después le voy a decir que esta variable donde estoy capturando, donde estoy llamando todos los campos y registros de la tabla educando, visualizar, que me agregue cada una de las filas
a esa variable temporal tipo tabla que he creado. Y por último, como ya le tengo asignado un nombre al data grid, por último llamo al data grid y le digo que me envíe la información, o voy a obtener la información ¿de dónde? De la variable temporal donde he capturado una tabla. Y Y aquí aquí ya puedo cierro ver. el método. Esa tabla educando es como nombró el data grid. La tabla educando es como nombré el data grid. Si ustedes quieren utilizar data grid view 1, no hay ningún problema. Ese es el nombre que hay que ponerle ahí. Es que este nombre acá va a diferir de la tabla que ustedes tienen. Yo aquí, como el ejemplo, yo tengo una tabla educando y por eso al data grid le coloqué el nombre tabla educando, ¿sí? Porque estoy utilizando la tabla educando. Pero si ustedes en el data grid acá proceden a decir de que no, yo no la quiero así, yo la voy a dejar en la propiedad de diseño, ¿Qué buscar? en la propiedad de diseño, como aparece por defecto, Data Grid View 1. Si ustedes lo quieren dejar así, no hay ningún problema. Con tal que ustedes se acuerden cómo programarlo, al momento de llamarlo, no hay problema. Pero aquí yo le hago referencia que voy a trabajar con la tabla de descarga. Entonces, aquí mando la información y por eso cuando ejecuto el programa en la tabla educando, automáticamente me visualiza toda la información de la tabla por ese método. Pero ven que el método se activa cuando abro el registro de estudiantes. Y aquí viene lo otro bueno. Ya he creado el método, ¿ah? Ahora me falta solo llamarlo. Solo llamar ese método. Primero voy a conectar o voy a abrir esa base de datos. Recuerden que solo la he llamado a una variable de conexión. Esa variable todavía, la base de datos en este momento está cerrada. Entonces llamo la variable, miren, en cualquier momento le estoy llamando. La llamé acá y la llamé acá. Entonces le digo, ok, conectar, que abra la base de datos. Está abierta en este momento. Si está abierta, si no hay ningún problema, no hay ningún error, voy a quitarle el nombre acá. Voy a quitarle ese 3 de ahí. Si hay error, me va a decir que no existe, porque quiere abrir la base de datos. Pero como el nombre no existe, entonces no abre, me tira ese error, no le encuentra, no existe ese archivo. No existe el archivo. Entonces acá abro la base de datos y luego muestro el mensaje emergente que ustedes visualizan por ahí, que dice conexión exitosa. Y eso es lo que le doy para decir que la conexión ha sido buena. Eso lo conectó pero dándole doble clic al formulario de Educando. Sí, en el formulario educando, porque ahí es donde voy a trabajar la información. Y luego llamo el método. Si alguien decide no crear el método por aparte, le va a tocar copiar toda esta información en cada link, en cada formulario, en cada acción que quiere realizar. Y ese mostrar datos para que siempre le muestre los datos. Mostrar datos, llamo el método que he creado y después le hago referencia al data grid, que esa información me la mande al data grid. Y por eso cuando se activa, cuando activo el formulario de registro de Educando, aparece toda la información de la tabla ya almacenada en Access, la información. Yo qué sé. ¿Sí? Entonces acá, vean que aquí solo he configurado hasta este momento este data grid y le he dado doble clic acá en el formulario principal de Educando y esto es lo que tengo cuando se activa. Ahora quiero el botón agregar o guardar o insertar, como ustedes lo quieran llamar, o almacenar o enviar, el sinónimo que ustedes busquen. Pero en este caso yo ubico frases o palabras, pero ustedes van a tener que colocar una imagen.
referente a ello. Y van a tener que colocar una imagen también acá. Yo tengo un color sólido, pero ustedes van a tener que agregar imagen en este formulario referente al formulario que están diseñando. Yo tengo un color sólido acá. Si yo de repente, ok, yo quiero insertarle una imagen al formulario, yo digo, ok, para que sea un poquito más vistoso, dicen, voy a crear, o voy a mandar acá, ¿se acuerdan de este, verdad? Una imagen. Inserto la imagen y ya el formulario queda de una forma vistosa, diferente. Aplica un color sólido, pero de igual manera tienen la imagen referenciando a la acción que van a realizar con ese formulario. Ahí. No, para querer estirar esa imagen. ¿Ah? Para querer estirar esa imagen. Al querer estirar la imagen, No, girarla. girarla. Por ejemplo, para que quede, no sé, Ok, cuando ustedes la, Pegadito. ajá, cuando ustedes la descargan, la imagen, vamos aquí a apariencias. Aquí nosotros nos da las opciones de ubicarla. Vamos a ver acá. Le vamos a dar una imagen acá solo para referenciar. Ojo, todas las imágenes tienen que ir Una carpeta y en mandarla una carpeta y tienen que ir dentro de al archivo. Entonces aquí comienzo a darle mi forma. Voy a decirle acá, no de tamaño. O acoplar el contenido o esto es imagen. Mira. Esto es uno de los botones de las herramientas. Si lo doy Auto 6, me toma el tamaño, el diámetro que tiene, la dimensión en píxeles que tiene. Si centro la imagen, En Zoom. o a ustedes ya la prueban. Pero lo mejor es tres imagen ahí Ese es el mejor. para poderlo acomodar. ¿Sí? Profe, ahí también tenemos que poner el icono en el Sí, si no lo ubica una imagen de fondo por ahí, entonces usted lo ubica. Y le ponemos el registro El 1. icono. En Acá. los botones también. También los botones. Todo tiene que llevar la Todo tiene que ver en imagen. Y en el menú principal. El menú principal igual. y todas las imágenes tienen que ir en la carpeta de En la carpeta de Profe, carpeta. usted antes hablaba de una portada en el archivo, yo no entiendo la portada. Es que aquí en el ejercicio anterior yo les mencionaba de una portada. Aquí colocarlo en todas las generales, pero en este momento yo no se los pido. Pero eso ¿Por qué? es un En el main por aquí, Ni en el proyecto ni en la tarea. ni en la tarea. ¿Por qué? Porque yo aquí, ¿qué le cambié ahí? ¿Qué le cambié ahí? ¿Qué propiedad le cambié ahí? ¿El color? ¿Qué propiedad le cambié ahí? Playtest. ¿Qué propiedad le cambié ahí para que me apareciera así? Mire que desde que lo abrí estoy pensando en me acuerdo. ¿Ah? ¿Qué propiedad le cambié ahí? estilo de dificultad. ¿Ah? Para que Ahí ya maximizar ¿Ah? lo que inició la. No, que aquí tengo un Para color que diferente. apareciera ese color, porque tenía ahí un color y ahí le dio en. Ajá. ¿Qué propiedad le quité? cambio de color. La de la apariencia. Ajá, bad color. No. ¿Qué le quité ahí? La suavidad. ¿Qué le dije en aquel momento que le iban a cambiar cuando creaban un formulario contenedor? ¿A dónde me iba? Comportamiento. Y le daba. Comportamiento. ¿A dónde me iba? Estilo de ventana. Me iba a la propiedad, la categoría estilo de ventana, me iba al contenedor. Ya. Si yo lo desactivo, Pero. Pero precisamente para ¿Para qué. qué? Ah, ¿para qué, profe? qué? Porque ya el formulario de acceso que yo estoy creando me queda incrustado dentro de esto. Entonces, Que contenga lo que yo estoy acá. Yo espero que. No, mira, precisamente. Ok, Ah. les creé este código por ahí, un programita por ahí. Ok, creo que es uno de la contraseña. Este de la contraseña. Este acá me dice, este de acceso me dice que corresponde a ese formulario contenedor. Por ello,
cambio esta propiedad, que todos los formularios que voy a abrir se desprendan de esto. Todos los Y si formularios. no lo tiene así como... Si no lo tengo así, cuando yo quiero decirle, así como en esta ocasión, que este login de acceso pertenece a este, entonces no me va a Entonces en generar. todos los formularios hay que hacer eso. En todos los formularios de acceso. Pero en el de acceso, en el de acceso, en el de acceso, En el login. en el login, el usuario y contraseña, a ese, solo para ese. Ah, donde le pone uno la... Pero en el footer Aquí. ¿cuál es la diferencia? Ahí está. Que aparece ya ejecutado. Aparece ejecutado y aparece instalado o insertado en ese formulario principal. Digamos que no va a poder abrir el ¿Se acuerdan de que cuando yo lo abría se me minimizaba? ¿Va? Ajá, es ¿Sí? Ahora no, ahora queda fijo, Ajá. no queda aislado del formulario principal. Obviamente se hace un formulario, pero aparte para la Solo para que parezca así. Sí, que quede fijo. ¿Se acuerdan que ustedes decían, no, lo voy a minimizar y ya queda? No, aquí yo lo hago, le hago una Pero si contraseña. minimiza igual queda. Y así va a haber 1, 2, 3, 4. Aquí porque no les he quitado las opciones acá. Pero la X no se puede quitar. Si no, la X no. 1, 3, 4 y aquí accedo, miren. Borra. Acuerdan que antes lo dábamos, pero no se Antes cerraba. no tenía que abrirlo. Teníamos que abrirlo de acá, de la barra de tareas. Ahora no está contenido. Y siempre nos va a pedir una pregunta. No, aquí no, porque aquí ya no le puedo colocar la cosa. O sea que el menú principal se le agrega eso. Sí. Ok. Vamos. Seguimos, proseguimos. Y luego acá. Y nadie dice te ayudo a Profe, trabajar. pero para guardar, digamos, usted escribe información y para guardarlo en el data grid. Ok, para guardar, la forma de guardar. Ojo, la forma de guardar. Primero manda la información a la tabla. Después de la tabla, le envía al data grid. ¿Se acuerdan de la variable de sentencia que declaré ya? Ajá. ¿Sí? Bueno, aquí la comienzo a utilizar. Si el radio botón está activado en sí, primero creo una variable que me va a ir guardando los valores de las filas afectadas si realmente se inserta la información a la tabla. ¿Y cómo tiene que insertarse la información? Primero utilizo la sentencia inserinto, que hace referencia a insertar en ¿dónde? Tabla. En la tabla, el nombre de la tabla, Ah, pero aquí Con dice todo en Access. su campo. Voy a insertar en Access. Y aquí comienzo a llamar cada uno de los campos, como están nombrados en Access. Eso es lo que contiene la tabla educando. Educando de todos los campos. Y los separo con una coma para referirle que son campos distintos, campos diferentes. Luego, yo le digo que va a insertar en la tabla educando, en los campos que lo he nombrado, los valores. ¿Cuáles valores? Los que vienen de las cajas de texto o las herramientas que ustedes tienen en la parte de diseño. Y los comienzo a llamar por ahí, a cada uno. Cierro la instrucción, cierro la Todos instancia, estos son los que de donde va a sacar la información. de donde voy a capturar la información para enviarla allá. Y bueno, el today time, no sé qué más, porque Esta es porque pusimos el data type picker acá. Ajá, ese es diferente. Es diferente a los demás. Aquí estoy haciendo la conversión de esa fecha, de este texto, lo convierto a una fecha. Profe, Si no se convierte, me va a decir que el tipo de formato que yo estoy enviando no es correcto. O me va a tirar un error en esta línea. En la línea 59 que no se ejecutó el query por ahí, SQL. Ahora, si eso se ejecuta correctamente, yo voy a comenzar a mandar cada parámetro
cada parámetro y lo voy a ir agregando esos valores. Primero antepongo una arroba y nombro el campo. Esa arroba siempre tiene que ir. Profe, esa arroba siempre tiene que ir. Profe, lo mismo que me va a llamar arriba, como se va a poner ahí. Lo que voy acá, los mismos campos. Con la diferencia acá, que llamo las herramientas, pero ya no le coloco la extensión. ¿Sí? Y una vez que toda esa información se almacene, yo le digo mensaje box, registro exitoso. Y en el videíto, ustedes me van a explicar qué hacen con cada uno de ellos. ¿Cómo? Entonces ese video sí va a ser largo. En el video me van a decir qué hacen en Mira, señal que yo te voy a esa hacer línea. mi puesta de razón, video. Porque así yo voy a decir, nadie nos pasó. Porque ¿para qué sirve esta cosa? ¿Para qué sirve eso? El de mensaje, vos sabes lo que yo la queda. ¿Sí? Y No luego, puede ver que yo profe, analizo y nada se me queda, se me olvida. si yo guardo la información ya correctamente, entonces paso a la siguiente línea. Una vez que mando toda la información, yo le digo un mensaje de registro exitoso. Si no lo quieren colocar, no hay problema. No hay ningún problema, no lo ubiquen. Profe, ese arroba código es como lo tiene uno en la tabla de educando. O Correcto. Creo que es lo Todos único los que campos. aprendí, profe. En Ajá. todos los campos. Y luego Qué rápido. llamo el método que he creado. Primero mando la información a la tabla, llamo el método que he creado y lo muestro en el database. Mando la información a la tabla y después me lo trae al database, que esa es la función que hago. Y luego comenzar a reiniciar los valores y posicionar Las teclas de tabulación. Y las no me da. teclas de tabulación y en la primera, ubicar el cursor en la primera caja de Y texto. no me da valor, ¿qué significa? ¿Ah? No me da valor. Y esta es la herramienta acá que yo tengo. Esto. Acá. Ah. Numeric 1. Es que ese es para limpiarla, papá. Y esto es para reinicializarlo todo. Sí, me da que desde cero te la tienen. ¿Sí? Oye, sí. Ahí estamos. Y eso es todo lo que sé. Profe, ese solo es una. Ahí sí, ¿cómo te Solo es uno y nosotros que tenemos que hacer un montón. Bueno. Con eso que lo hagan correcto, el otro no va. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Ay, sí, profe. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El nombre de cada De cada tabla, el nombre de cada